Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Chano, ¿qué tal? Pues nada, voy a hacer la videocrítica a la carta que pediste de Distrito 9 de Nell Blomkamp, una película de 2009. Y antes de nada quiero hacer el aviso de siempre. Aquí tenemos, esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión. Podéis comprarla en el kiosco o solicitarla a la dirección que os pondrán aquí abajo. Y en este número quiero destacar sobre todo el regreso de los 8 pósters. Aquí tenemos, esta es la edición especial con más pósters y más páginas, es así. Hemos hecho un esfuerzo y tenemos 8 pósters, el regreso de los 8 pósters coleccionables, y deciros simplemente pues que es una revista que tiene muchos temas de actualidad, con entrevistas, reportajes, opinión, críticas, estrenos, tanto de cine como de televisión, y que además en sus páginas pues podéis encontrar todas las páginas del coleccionable, ¿de acuerdo? Distintas páginas de distintos coleccionables de todo tipo, más esos 8 pósters de los que os hablaba antes. Que esto es un vídeo con spoilers desde el principio, no los voy a avisar, son spoilers que están ahí desde el principio. En cualquier momento puedo soltar alguna información que os destripe película. Y que bueno, vamos a darle un recorrido. Si os gusta este vídeo le podéis dar a like. Y también podéis suscribiros al canal de la revista Acción. Estoy aquí ordenando mis papelotes con mis notas sobre Distrito 9, Chano. Más que nada para seguir de alguna manera, alguna forma de orden o de mapa, que después se puede desordenar en cualquier momento. Porque de hecho, como verás, ya tengo medio desordenados los papelotes. O sea que mucho más. Vamos a intentar que no se desordene la idea, reflexión, como lo quieras llamar, que voy a hacer sobre la película. Creo que tengo aquí ya todos mis trastos. Y vamos con ello. A ver, Distrito 9. Pues mira, lo primero, principal, para mí es una de las 20 mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine. Creo que podría pensarme ponerla entre las 10 primeras. Si atiendo a su contenido, si atiendo a su importancia por contenido, si atiendo a no solo a lo bien dirigida que está, sino a la propuesta que hace de carácter argumental y a cómo tiene ese contenido que tiene un sentido de reflexión para el espectador. Creo que en esto la película sigue una pauta esencial de la buena ciencia ficción, que consiste en hablarnos del futuro, pero en realidad buscando hablarnos, o hacernos reflexionar, hacernos pensar sobre nuestra actualidad y sobre problemas de nuestra actualidad, problemas contemporáneos. En este caso está claro que el tema central de la película es la xenofobia, que es una película con que es de 2009, se puede aplicar perfectamente a nuestra actualidad en 2023, y me temo, no soy muy optimista con esto, que se podrá aplicar a nuestra actualidad en 2043, en 2053, porque va con nuestra especie, con nuestra naturaleza humana, que es de lo que te habla la película. Y es una película que también se podría englobar desde el punto de vista de la clasificación dentro de la ciencia ficción, dentro de las películas que podríamos denominar, tomando como referencia, digamos, una de las joyas de este tipo de temática dentro de la ciencia ficción, como es Encuentros en la tercera fase, pues es una película de Steven Spielberg, es una película de encuentro en la tercera fase. Es un grupo de películas en las cuales pues tendríamos... y que yo diferenciaría de las películas de invasiones. Estamos hablando, creo, de dos géneros distintos. Pueden tener puntos en común, sobre todo argumentalmente. Incluso pueden compartir tipo de plano, ese plano general de la nave, del contacto de los helicópteros con la nave alienígena, este tipo de cosas que se repiten en varias películas.
tanto del subgénero o de la subfamilia dentro del cine de ciencia ficción, que sería las películas de invasiones. Podríamos ser, pues, Independence Day, Invasión Los Ángeles, en fin, ya conocemos, ¿no? Skyline, en fin, hay muchas. Pero creo que hay que diferenciar ese tipo de películas de las películas de encuentros en la tercera fase. En este saco, en este cajón del encuentro en la tercera fase, estaría, por supuesto, Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, y digamos que un antecedente remoto de esta subsección, subfamilia, subgénero dentro del subgénero, sería el Ultimátum a la Tierra, sería el clásico antecedente de Ultimátum a la Tierra. Y para organizar un poco más esto, Chano, para que te hagas una idea, si atendemos a la ciencia ficción clásica estadounidense de los años 50, es muy fácil entender por qué hablo de estas dos subfamilias y las distingo, las separo. Invasores de Marte, que es un clásico también de los 50, de la ciencia ficción de los 50, Invasores de Marte, o sin ir más lejos, la adaptación que hicieron en los 50 en Estados Unidos de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que sería una de el antecedente literario, la raíz literaria de las películas de invasiones y del género de invasiones en la ciencia ficción literaria también, pues serían eso, películas de invasiones. Y de lo que estamos hablando aquí es de una cosa distinta, que es de lo que hablaba Ultimátum a la Tierra, del primer encuentro con una civilización alienígena. Y ahí entraríamos en el territorio de las películas de encuentros en la tercera fase. Y para que esto quede aún más claro, si coges una película que a mí me parece genial, que también la pondría entre las mejores de la ciencia ficción, entre las 20 mejores de la ciencia ficción, como es Invasores de Marte de Tim Burton, pues Invasores de Marte de Tim Burton, su propio título así lo indica, su propia naturaleza, su propia intencionalidad, aunque sea paródica, aunque sea satírica, aunque sea, digamos, de bromear, de satirizar. Digamos que Invasores de Marte es el Quijote de las películas de invasiones, es decir, aquella obra que coge todas las claves narrativas y tal del género o subgénero y se dedica a sistemáticamente ponerlas en cuestión, satirizarlas, parodiarlas, etc. Invasores de Marte de Tim Burton sería una película de invasiones, ¿no? Aunque tengo un momento de encuentro en la tercera fase muy divertido, que es aquel que acaba con Pierce Brosnan en una situación, digamos, comprometida, que no voy a hacer spoiler aquí de esa película, porque no es de la película que estamos hablando. Pero en cualquier caso tenemos ese subgénero de invasiones, diferenciado de este subgénero de encuentros en la tercera fase. En este subgénero de encuentros en la tercera fase estaría también La Llegada, por ejemplo. En este subgénero de encuentros en la tercera fase estaría E.T. En este subgénero de encuentros en la tercera fase estarían ese tipo de películas que plantean como tema central y que a la larga son también extrapolables a esta temática central que tenemos en Distrito 9, que es la xenofobia, el miedo a lo ajeno, el miedo a lo extraño, el racismo, que al final cursa en racismo. En ese tipo de películas, digamos que tendríamos una amplia gama de posibilidades que entran dentro de la dinámica de qué pasa cuando los humanos entran en contacto con los alienígenas. Y lo que pasa es lo que habitualmente se convierte en un espejo, en una extrapolación, en una magnificación, si se quiere, incluso de carácter visual, de la puesta en cuestión de nuestras reacciones como especie frente a todo aquello que nos resulta lejano, ajeno, nuevo, extraño, desconocido y que automáticamente nos genera miedo. Y desde el miedo se forja la xenofobia, desde el miedo se forja el racismo. En esos códigos es donde se mueve Distrito 9, que vista desde una manera, si se quiere, más superficial, no más superficial, sino más obvia, no superficial, más obvia, pues evidentemente nos lleva a pensar que siendo una película como es sudafricana, está reflexionando sobre la propia historia de Sudáfrica, el apartheid y demás,
Pero evidentemente, rápidamente cualquiera que vea la película entiende que esto lo están haciendo a una escala global. Esta reflexión es a escala global, a escala universal. La formación de un gueto, la creación de un campo de concentración, que tiene que ver con la guerra de los británicos contra los Boers, que ahí empiezan los campos de concentración del enemigo, etcétera, de prisioneros y demás. Y precisamente también, curiosamente, en Sudáfrica, pero bueno, pero que no se refiere solo a eso. Quiero decir, hay referencias en la película, incluso visuales, y pongo como ejemplo la que para mí es un punto de inflexión clave en el viaje que hacemos con el personaje de protagonista, con el personaje de Vicus, que es ese momento en el que entran en el lugar donde está, vamos a llamarlo así, el criadero de las crías de las nuevas generaciones de los alienígenas. En esa choza, en esa chabola, donde han puesto esa vaca, cuyos fluidos van a los huevos y tal, un guiño a Alien, por cierto, y sabemos que el director de Distrito 9, Neil Blomkamp, estuvo implicado en una versión, perdón, en una secuela de Alien que lamentablemente no llegó a salir adelante, porque hubiera sido interesante ver qué podía hacer este hombre con esto. Pero en cualquier caso, este tema de los huevos, esa chabola, cuando tenemos ese plano en blanco y negro de la cámara de vigilancia, de la cámara de seguridad en picado, en el momento en que Vicus y los que lleva alrededor entran, y entonces Vicus empieza a bromear sobre el aborto, empieza a bromear sobre lo que es un genocidio, en definitiva, hasta que acaban quemando la chabola con lanzallamas. Recuerda claramente imágenes que hemos visto de lanzallamas de las SS en el frente oriental, en Rusia, durante la invasión alemana de la Unión Soviética, en Rusia, Ucrania, etcétera. Esa idea de quemar no a los enemigos, sino a los que se quiere, al grupo racial que se quiere exterminar. Y la imagen esa de reportaje de Vicus explicando aquello como si eso con total normalidad, ¿no? Y bromeando con el otro, con la mascarilla. Quítate eso, que solo lo llevan, tal. Ese tipo y como en ese momento nosotros evidentemente experimentamos un distanciamiento y un repudio instintivo sobre el protagonista, sobre Vicus, que es un mandado, y es probablemente la peor especie de persona, que es el que obedece órdenes sin plantearse las cosas, sin pensar demasiado, y que además el hombre, digamos, que no es intelectualmente muy despierto como para entrar en encrucijadas de carácter moral, ¿no? De hecho, creo que una de las aciertos de la película es que en ningún momento, y ahí se ve un poco algo que tiene que ver con dos características de Distrito 9, como es una película que tiene su inversión, quiero decir que no es una película que podríamos decir es una serie B, no, tiene una temática y un argumento y un abordaje que puede hacernos pensar argumentalmente en serie B, pero temáticamente el contenido que tiene no es de serie B. Hay que decir que el presupuesto de esta película fue de $30 millones, estimado más o menos, y que recaudó en todo el mundo $888.950. Es decir, $210 millones, una recaudación importante para una inversión de $30 millones, pero quiero decir que tampoco es una película de 8, de 10, de 15 millones de dólares, sino que es por eso me resisto un poco a llamarlo serie B. Lo que sí es una coproducción entre Sudáfrica, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. Y a pesar de todo, ese abordaje argumental sí que lo tiene en esa clave un poco más, si se quiere, como de serie B y demás, aunque el contenido, como digo, sea otro, ¿no? Pero llama mucho la atención que al ser una coproducción, pero con una clara identidad sudafricana, ajena, o por lo menos una identidad de estar ajena, de estar distanciada, de estar ajena al circuito, digamos, de producción de los grandes estudios estadounidenses. Y hay un momento en que una frase concreta en la que dice: para sorpresa de todos, la nave no se detuvo sobre Manhattan
ni sobre Washington, ni sobre Chicago, sino que lo hizo directamente sobre la ciudad de Johannesburgo. A mí me parece que eso es una declaración de principios, de principios en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer una película de ciencia ficción, vamos a hacer una película de ciencia ficción de encuentros en la tercera fase, vamos a hacer una película de ciencia ficción de choque de culturas, y vamos a hacer una película de ciencia ficción que va a hablar de los guetos, que va a hablar del apartheid, que va a hablar de los campos de concentración, que va a hablar de la marginación y que va a describir todo ese mundo que se genera de crimen y de delincuencia, de tráfico humano y de tráfico de armas y de drogas en torno a los guetos, todo el tema que llevan aquí, la banda de los nigerianos y demás. Pero vamos a hacerlo de una manera más adulta, más exigente, más sin perder ni un milímetro de espacio para el entretenimiento, el ocio, para hacer un producto de entretenimiento y de evasión. Vamos a hacerlo para que la gente piense desde el primer momento. Entonces eso tira de una serie de claves que nos apartan de la típica conclusión, de la típica producción de cine estadounidense. Es decir, y digo esto porque la película en ningún momento plantea que su protagonista sea otra cosa que un memo, un tonto, pero vamos, más bobo que la puñeta. Y como bobo, una buena herramienta para que el sistema, los corruptos y la corrupción pueda utilizarlo como bola de demolición, por decirlo así, y llegado el caso, como piñata a la que sacudir cuando las cosas no salen bien. Es el hombre de paja, es el mandado, es el que se va a llevar las culpas de todo cuando todo salga mal, si todo sale mal. Y de alguna manera pues es un títere, un muñeco. En ningún momento de la película, y a mí me parece uno de los aciertos de la película, este tipo se va a convertir en un héroe. Ni siquiera se convierte en un mesías. Aunque hay un momento en que le vemos cubierto cuando va a comprar las hamburguesas y no se las despachan porque aparece en la tele y todo el mundo sale corriendo y tal. Pero le vemos con una especie de mantón, de manta por encima, una manta por encima para cubrirse, para camuflarse. Podría pensarse, pues este va a ser un mesías de los alienígenas o... No, mitad hombre, mitad alienígena. No acabará siendo eso. Es un instrumento en todo momento. Sigue siendo un memo. E incluso en su sacrificio, he dicho que hay spoilers, en su sacrificio final, es un tipo que ni él mismo sabe muy bien por qué se sacrifica. De hecho, se lo dice al alienígena, le dice, lárgate antes de que cambie de opinión. Y esto me parece muy interesante porque el personaje, el protagonista, Vicus, con Sharlto Copley demostrando algo que lamentablemente creo yo que después de esta película no lo han vuelto a dejar de mostrar. Aunque es un actor que se ha abierto camino en el cine a nivel internacional y demás, pero siempre le han dado papeles pues que creo que no está bien aprovechado este tío. Y creo que aquí sí que estaba muy bien aprovechado. Bueno, pues Vicus de alguna manera es un tipo con el que no nos identificamos al principio, con el que nos identificamos en el momento en que cae en todo el circuito, cuando se contagia, empieza a caer en el circuito hospitalario, acaba en el laboratorio de experimentación, acaban convirtiéndole en un asesino, acaban obligándola a disparar armas, acaban prácticamente, digamos, aparcándolo en ese sitio donde están los cuerpos de los alienígenas a los que que han sido sometidos a biopsias. En el momento en que se convierte en un objeto de experimentación, en una rata de laboratorio para los fabricantes de armas, ¿no? Incluido, por supuesto, su propio suegro. Nosotros a partir de ahí empatizamos con él, pero el viaje que hacemos con él nos lleva a un final en el cual de alguna manera él sí que propicia, sirve como instrumento, sirve como puente para que el alienígena pueda escapar con su hijo, pero nosotros no hemos cambiado. Es decir, cómo él facilita ese tipo de cosas, facilita que este alienígena, pueda escapar con su hijo, lo hace de una manera absolutamente ultraviolenta y en una clave de venganza que nosotros empezamos a compartir como espectadores. Experimentamos
cuando coge el robot este tipo lo que era el antagonista de Robocop. Hay muchos guiños en la película, es muy interesante, ahora voy con ello. Pero por ejemplo, ya he hablado de un guiño de Alien, y aquí hay otro, ese robot alienígena, pues es también un guiño a el género de robots tripulados en Japón, pero también es un guiño al golem, a la leyenda del golem que protege el gueto judío de los ataques de los gentiles contra el gueto, y al mismo tiempo también a mí por lo menos me recuerda lo que era ese robot antagonista de Robocop en la película de Paul Verhoeven. Y esto digo de los cruces porque bueno, me parece que al mismo tiempo la película ha servido, algunos planos de la película, de la nave de la película con los helicópteros y tal, pues también tienen creo que tienen una influencia posterior, por ejemplo en Villeneuve, en La llegada y demás. O por lo menos lo recuerdan. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no cambiamos. Moralmente, Vicus no cambia. Vicus sigue siendo un hombre de limitada capacidad de reflexión. Vamos a decirlo así, con cierto respeto, ¿no? Es un hombre que no es muy espabilado. Y digamos que ha sido elegido para ser un poco el ariete de la invasión, con todo el tema este burocrático de los papelitos que tienen que firmar, de los desahucios y todo esto, que hay un sentido del humor negro en toda la película, que recorre toda la película en distintos momentos, que vuelve a aparecer al final cuando Vicus ya pierde la cabeza y empieza a disparar con este robot gigante tipo golem contra todo el mundo. Hay un momento determinado en que la película nunca pierde ese punto de pincelada de humor, cuando coge y dispara un cerdo contra la gente, ¿no? De repente hay un cerdo que sale disparado, creo que es un cerdo, sale disparado un animalillo. Lo que quiero decir con esto es que al final es un final muy violento, y es un final que expresa nuestra violencia. Es decir, nosotros como viajeros en paralelo al viaje que hace Vicus, pues el viaje que hace Vicus en ningún momento quiere dejar quiere entender, o sea, lo que quiere es quitarse. Él sigue pensando que es una lacra, lo que le dice a la cría del alienígena: no somos iguales. En ningún momento hace un viaje de entendimiento o de acercamiento, no. Él hace un viaje de venganza contra sus congéneres humanos que le han convertido en una rata de laboratorio, en un cobaya. Y ese viaje de venganza es venganza hasta el final. Y el duelo que tiene, el enfrentamiento final que tiene con el antagonista, que es el tal Cobus, pues es eso. Y el final de Cobus es tremendamente violento, cuando aparece todo el grupo de alienígenas y lo atacan y demás. Le arrancan la cabeza y todo esto. Cada vez que Vicus dispara un arma, tanto en el ataque contra el edificio, contra el laboratorio para conseguir el tubo, como posteriormente con el robot y todo esto, cada vez que Vicus dispara un arma, nosotros como espectadores nos sentimos como satisfechos, es decir, no horrorizados en ningún momento. Hay una clave de venganza, de retribución, es decir, que cuidado con eso, porque en eso la película ha sido muy inteligente. Y en el fondo nosotros, digamos que hemos dejado de ver con la repulsa inicial que teníamos, manipulados como somos como espectadores, manipulados para que al principio de la película, con todo ese tema de imágenes reportajeadas, el tipo documental y demás, experimentamos inicialmente una repulsa, un asco por los alienígenas, porque son de aspecto insectoide. La película incide en eso para ponernos las cosas todavía más fáciles para caer en esa clave de repulsa y tal, porque para que podamos hacer ese viaje de reflexión tenemos que entender, tienen que llevarnos desde lo más negativo que experimentamos cuando vemos las cucarachas, vamos a llamarlo así, vemos estas cucarachas, los bichos, no los vemos como seres vivos, sino que los vemos como algo tan ajeno a lo humano que automáticamente nos dan asco. Y ahí hay un montón de planos de la película con gente quejándose. Hay un plano muy bueno, hablaba antes del sentido del humor, hay un plano muy bueno de una mujer que probablemente ha sido víctima del apartheid, y su familia también, en Sudáfrica no hace tanto tiempo, y detrás tiene un alienígena rebuscando entre la basura.
Y ella está quejándose de que son como asquerosos, como bichos, como tal y como cual. Es decir, es la capacidad que tenemos como especie humana para caer en este tipo de conductas y este tipo de cosas, ¿no? Que es casi instintiva, pero esa repudia de lo que no conocemos, esa repudia de lo que más se aparta de nuestro aspecto físico, etcétera, ese empeño en qué es humano y qué no es humano, cuando en realidad la propia definición de humano aplicada aquí sería vamos a decir así, políticamente incorrecta, es decir, los alienígenas son alienígenas, no se van a parecer a nosotros, ni tienen por qué. El resultado es que ese ponernos, con ese sentido del humor, ese ponernos en la situación inicial de decir, qué asco de bichos, nos los ponen con armas, nos ponen sus víctimas, y estamos siendo claramente manipulados por la película. Pero después pasamos a la fase en la que nosotros mismos nos contagiamos, cuando la película entra en el modo Kafka, y es muy kafkiana desde el principio. El personaje protagonista es muy kafkiano, y es la metamorfosis de Kafka. O sea, Vicus vive la metamorfosis de Kafka, tal cual. Y cuando entra más en esa clave de metamorfosis, cuando le cae todo el en la cara, y a partir de ahí empieza a transformarse y se convierte en un mutante, es cuando empezamos a empatizar con él, porque se convierte en una víctima. Y es una víctima humana con la que podemos empatizar porque es humano, aunque se esté convirtiendo en otra cosa. Y después está esa imagen final donde Vicus está fabricando, Vicus, que ya se ha convertido en un alienígena completo, está fabricando esa flor que deja en la puerta de su mujer porque sus sentimientos siguen existiendo. Eso es genial. Alguien podrá pensar que es demasiado lacrimógeno o demasiado moñón, a mí no me lo parece. Creo que se necesitaba ese cierre para decir, sí, el protagonista ha completado su viaje y ahora es un alienígena, pero sigue teniendo ese instinto humano de afecto por la que fuera y la que es su mujer. Entonces, el tema de los afectos, el tema de los desafectos, está muy presente para dejarnos claro al final que Vicus no hace un viaje moral, un viaje de reflexión moral. Vicus no tiene una redención. En una película estadounidense se habría redimido, habría entendido a los alienígenas, se habría convertido en paladín de los... Aquí no. Lo que pasa es que se convierte en alienígena. En una película estadounidense la nave se los habría llevado a todos, como ocurre, por ejemplo, a todos, como los refugiados, los hubiera salvado a todos, él solo. El humano habría salvado a los alienígenas. Totalmente tendencioso y xenófobo y racista, intraespecies. Aquí no ocurre nada de eso. El otro se va con su hijo, con su cría, se lo lleva por ahí, se va con la nave. Y no se sabe lo que va a pasar con él, como dice uno de los personajes. No se sabe si va a volver con la nave, si va a declarar la guerra, si no va a declarar la guerra. No te dan esa solución. Eso es madurez. Deja que el espectador piense. La película no está para dar un final cerrado. La película no está para dar respuestas. La película está para plantearte preguntas, para obligarte a plantearte preguntas. ¿Hasta qué punto mis actitudes, mi manera de pensar, no son, quizá inadvertidamente, racistas, xenófobas? Y en un momento determinado, evidentemente, segregacionistas y muy fabricantes de enemigo y demás. Y en ningún momento te pone las cosas fáciles. Es decir, sí, los alienígenas empuñan armas. Sí, hay muertes de alienígenas y de humanos. Sí, parecen cucarachas muy grandes, muy altas, imponen, dan miedo, dan cositas. Sí, todo eso es lo que tiene que llevar a la reflexión. Es decir, no ponerte las cosas fáciles. Y no, el protagonista no se redime, el protagonista no hace un arco de desarrollo, no, se desarrolla físicamente, eso sí, hace la mutación completa, no pierde sus sentimientos como ser humano por su mujer, pero no hace una reflexión filosófica de decir, ahora voy a redimir. Esto no es Dune. Ahora voy a redimir a estos individuos que están esperando que llegue yo a salvarlos. No, no va por ahí. Y aunque lleve tenga ese momento de aspecto de redentor, pero ese momento está muy bien servido. Hay planos en la película muy interesantes. Ahora voy a repasar algunos. Pero bueno, antes de todo quería plantear esto en general, ¿no? Es decir, no hay un intento de darnos respuestas. Y el viaje que hacemos al final es un viaje en el cual el protagonista y nosotros experimentamos una satisfacción de carácter vengativo contra aquellos que le quisieron convertir en cobaya.
Pero los bichos nos siguen pareciendo bichos. ¿Nos ha hecho evolucionar algo en pensamiento la película? Evidentemente sí. ¿Nos ha hecho reflexionar algo? Pues en mi opinión, sí. Te pone a pensar. Y te pone a pensar porque en ningún momento te convierte en redentor, no convierte a Vicus en redentor. Te pone a pensar porque en ningún momento te cambia el aspecto de los alienígenas, sino que lo único que hace, eso sí, es poner sobre la mesa cómo empezamos a empatizar con los alienígenas de una manera muy sencilla. Empezamos a empatizar cuando Vicus entra en esa caseta y empieza a matar a las crías de una manera completamente a los huevos, empieza a quitarles el fluido, y dice, mira, tu primer aborto. Caramba, eso ya es exterminio, genocidio. Y cuando están las llamas quemando esa caseta. Ahí creo que es el punto de inflexión en el que el espectador realmente, cuando ve a Vicus, está viendo a un soldado, está viendo a un soldado de las SS quemando con lanzallamas cualquier sitio donde hay un montón de gente dentro, ¿no? A partir de ahí, con esa especie de imagen de la memoria de la Segunda Guerra Mundial, también tenemos esa imagen de los barcos de esclavos al principio, cuando te muestran esas imágenes del momento en el que se quiebran las puertas, rompen las puertas y entran por primera vez y ven a los alienígenas en lo que claramente es una alusión a la imagen de los barcos de esclavos. Ahí están, ese tipo de cosas, de imágenes, de pinceladas, son las que te ponen a pensar. Y te ponen a pensar hasta qué punto tu actitud pues puede ser, digamos, de alguna manera, vamos a llamarlo racista, ¿no? Después, lo que decía, no es Sudáfrica, no es solo el tema de Sudáfrica, estamos hablando de guetos, hay un plano de gueto que es en el que aparece el título, el plano de Distrito 9, que se ve en un plano cenital, todo ese conglomerado de chabolas en el que viven estos alienígenas, todos los planos de gente quejándose de los alienígenas, movidos por el miedo, por el asco, etcétera. El plano de esa señora con ese alienígena detrás rebuscando la basura, que creo que es muy significativo, que es un plano de reportaje. Los planos de la entrada en el gueto de esos vehículos blancos. La película también te habla de un tema interesante, plantea un tema, a mí me parece muy interesante desde el punto de vista sociopolítico, y es cuidado con entregar la policía, el ejército, a empresas privadas. Porque es una empresa privada. La MNU es una empresa privada. Es una empresa que además fabrica armas y a la cual, en un alarde de inteligencia humana, de inteligencia política de primer orden, de gestión de la cosa pública, pues a una empresa que fabrica armas le entregas el poder para vigilar y controlar a unos alienígenas que producen un tipo de arma. Es decir, a una empresa que fabrica armas le das le pagas, la contratas para que controle las armas alienígenas. ¿Qué podría salir mal? Pues evidentemente todo. La película te habla de cómo los alienígenas se corrompen por los humanos, como los humanos corrompen a los alienígenas. Todo ese tema de tráfico intraespecie, por ejemplo, tráfico sexual intraespecie me parece muy significativo. Como te lo dice con pinceladas, es una película que funciona genial con las pinceladas, muy visual, muy trabajada al principio con varias fases narrativas, pero que al principio dominan todo el tema de falso documental, que te mete completamente en la película desde el primer momento, y con una sola frase, cuando vemos a Vicus colocándose el cacharrito del micro y tal, de manera bastante torpe, con lo cual yo empatizo, yo soy muy torpe pues, colocándome micrófonos de estos, pues le vemos y es un señor con un jersey en una oficina y tal, que parece torpón, y tú dices, bueno, esto es ciencia ficción, vamos a ver, y te da la pincelada de hola, trabajo en tal sitio para el control de contacto con los alienígenas. Ya te la he puesto, ya te he metido en la clave de ciencia ficción con una sola clave, con una sola frase, perdón. Entonces, qué bien maneja el menos es más. Las pinceladas lo dicen todo. Y hay una pincelada visual que me encanta, que es cuando entran estos vehículos blancos,
Nosotros asociamos el blanco pues a la pureza, a la de alguna manera a la inocencia, a la tabula rasa, a la no suciedad. Bueno, pues estos vehículos lo que llevan ahí son exterminadores que van a expropiar, que van a desahuciar a esos alienígenas para meterlos en un campo de concentración, peor que en el que viven, con lo cual, bueno. Y después pues están todas esas imágenes de noticias. Cómo maneja muy bien la cámara al hombro, cómo te mete completamente las cámaras de vigilancia, todo eso está genial. Las imágenes de noticias, donde hay un alienígena que mira a cámara, y ojo, porque ese alienígena que mira a cámara, ese primer plano del alienígena que mira a cámara, es exactamente, el alienígena está en la misma posición del plano, es exactamente el mismo que tenía esa señora con el sombrero, mientras que el alienígena estaba detrás de ella revolviendo basura. El alienígena está en el mismo sitio, es decir, te están transmitiendo un mensaje de igualdad, de solapamiento de la señora del sombrero y después en el mismo sitio del plano el alienígena, mirando a cámara. Es decir, cuidado, que a lo mejor en lo esencial no somos tan diferentes. Cuidado, ¿eh? Ese tipo de pinceladas te manejan ese tipo de reflexiones, ¿no? La presentación del jefe de los nigerianos y la imagen, bueno, yo me refería a esta imagen, quiero enseñarosla para que quede claro, me parece que es la imagen capital de la película, porque es la que nos pone justo en esto. Esta es la imagen a la que yo me refería. Después de que Vicus haya hecho esa barbaridad, es esta la imagen del plano de la cámara de vigilancia, de la cámara 15, y aquí le tenemos en una imagen que recuerda bastante lo que ocurría con las unidades de los SS quemando iglesias y quemando casas en la invasión de la Unión Soviética. Y después hay un tema que a mí me ha recordado, ese plano de Vicus señalando al alienígena con una especie de puntos, como si fueran disparos, con tres figuras humanas, y Vicus, que honestamente es más torpe, es más tonto que la sal de un cubo, se permite hacer una traducción, su propia traducción. Él se imagina que eso significa que es un emblema de cuidado conmigo, he matado a tres bichos humanos. ¿Veis? Ahí me ha traicionado el subconsciente. Igual la película ya ha hecho algo curioso. Cuidado conmigo que me he cargado a 3 humanos. Cuidadito conmigo. Él hace su traducción personal. Y eso me ha recordado a mí mucho la llegada, ¿no? Esa frase de la llegada en la que la protagonista traduce el tema de querer más vacas y no querer ir a la guerra, ¿no? Que me parece que es fundamental. Y bueno, a partir de ahí el tema de la ejecución a sangre fría de Cobus, la ejecución de la pareja del alienígena que después se va a convertir en el, digamos así, va a tener cierto punto de coprotagonismo, que es el que fabrica todos estos instrumentos para poder reactivar la nave y demás. Pues la imagen de la socio, pareja o lo que fuera, es una pareja evidentemente, porque cuando ve el cuerpo después abrasado, machacado en el laboratorio, pues está claro que con ese solo plano, y ese es otro plano de pincelada en el que tú empatizas con el alienígena, porque lo que está viendo allí, y ahí se establece un paralelismo entre Vicus y su mujer, y este alienígena que ve a su pareja destrozada sobre la mesa del laboratorio y se queda bloqueado. Es decir, ahí es con donde dices, estoy empatizando con el extraterrestre. Sois muy buenos, tíos. Sois muy buenos. Tíos, tías, todos los que hayan hecho la peli. Entonces ahí está un poco el tema. Hay que tener ese tema de la ejecución de Cobus. Hay que tenerla muy presente porque es donde empieza a transformarse, ¿no? También ese tema, ese momento nos pone un primer plano del alienígena de Christopher, el que le llaman los humanos Christopher, del alienígena mirando cómo ejecutan a su pareja a sangre fría. ¿Y ese plano de qué viene seguido? Pues ese plano viene seguido de Vicus y de su colega, el que le va a sustituir al mando de toda esa movida de los desahucios y tal, mirando esa ejecución con ese aspecto que es nuestro plano espejo. Es decir, porque con el alienígena empatizamos en cuanto a la mirada, y está muy bien ese plano del alienígena, está construido porque está construido perfectamente para reforzar la idea de la mirada, de los ojos del alienígena,
que es lo que más nos acerca al alienígena, la mirada de esa ejecución. Y al ver esa ejecución nos lleva directamente al plano espejo de Vicus y del otro tipo, viendo cómo se produce esa ejecución, ¿no? Creo que las imágenes del niño, de la cría, empezamos a empatizar más cuando vemos que en el fondo esa gente es una familia. Es decir, tienen una cría y a la cría estos animales se la pueden cargar en cualquier momento, ¿no? Los papeles de desahucio, los planos de desahucio, esa crítica a la burocracia. Hay un plano que me gusta mucho, el plano de la mujer de Vicus en el hospital, cuando él está en la camilla y tal. Y de repente empiezan a entrar, cuando ya se ha descubierto que tiene la mano y tal, y empiezan a entrar los guardias, estos hombres de negro, armados hasta los dientes, y te hace un plano que parece un plano de Ozu, un plano tatami, con la cámara a la altura del suelo, que sobre la mujer, para destacar el papel de la mujer de Vicus, de la esposa de Vicus. Y ella está allí sentada, esperando a ver qué pasa con el marido en el hospital. Y este plano tatami lo que hace es lo que hacían los planos tatami de Ozu, que es presionarla a ella, bloquearla, congelarla en el plano, como si no tuviera salida, y hacer que el suelo y el techo la tengan como atrapada. O sea, que ella está completamente atrapada. La vemos en la mitad izquierda, en la mitad derecha del plano, y la vemos ahí atrapada mientras que entran los guardias estos por el otro lado, ¿no? Y creo que ese plano es muy significativo de con qué pericia, con qué habilidad, con qué talento fabrica sus imágenes, sus encuadres, su lenguaje visual la película y Neil Blomkamp, ¿no? Después está el plano este que decía yo como del Redentor, ¿no? Este es yo no creo en las casualidades cuando hablo de cine. Entonces mira, ahí tienes el plano del Redentor, pero es que aquí tienes el plano anterior, es decir, a este plano me estaba refiriendo, ¿no? Entonces no creo en las casualidades y no creo que ese plano de Redentor sea una casualidad. Creo que está jugando siempre con nosotros y con la manera que tenemos de ver o de entender las cosas según aquello que se pone delante de nuestras narices, ¿no? Y como somos muy fáciles de manipular para pensar en un sentido o en otro. Otro plano que me gusta mucho es el que pone 31 horas después de la exposición, que es cuando vemos que Vicus te define un poco de qué va la película, que es el viaje de Vicus de transformación. Pero no de transformación moral, insisto. Este tío es un vengativo y al final lo que hace es un ejercicio de violencia brutal contra todo lo que se le pone por delante en cuanto le dan armas. Cuando le dan armas, cuando le dan poder, ¿qué hace? Reflexiona, no, se pone a destrozar todo lo que cae en su punto de mira. Y es el plano en el que se ve la nave al fondo, con esa puesta de sol que está anticipando el final de un día, por lo tanto el comienzo de otra cosa. No sé si es el final, no sé si es un ocaso, ahora mismo no recuerdo muy bien, acabo de ver la peli, pero no me sitúo. O es un ocaso o es un amanecer. Pero en cualquier caso es un plano clave en el que el sol está marcando, como vemos aquí, el sol está marcando ese viaje de Vicus. Es decir, como Vicus está empezando ya no es del todo humano, ya tiene el brazo y demás, y está con el teléfono, es esa silueta, como si estuviera borrando, y está a medio camino entre los dos mundos, a medio camino entre el mundo humano y el mundo de la nave. Quería destacar esto porque hay mucho mucho detalle en la película, mucho detalle visual, mucho planteamiento visual, que creo que además muestra pues esa capacidad de Neil Blomkamp para ser un director muy interesante, que lamentablemente en películas posteriores pues creo que no ha llegado a alcanzar el nivel de pureza y el nivel de contundencia que tenía su planteamiento en esta película, ¿no? Pero bueno, eso también suele ocurrir. Creo que no es un director de una sola película, lo ha demostrado en películas posteriores, que a lo mejor no son, no alcanzan el mismo nivel que esta en cuanto a contenido, en cuanto a contundencia, en cuanto a capacidad para ponernos a pensar, ¿no? Pero no, es un tipo que hace buena ciencia ficción. Yo creo que es un tipo que hace buena ciencia ficción interesante, y creo que es una de las figuras de los directores de la ciencia ficción que me parece que hay que seguir, que hay que tener en cuenta, ¿no? Aunque, como digo, claro, tiene un poco ese peso sobre él, que es, pues hombre, que Distrito 9 claramente superior a Elysium y claramente superior a Chappie, y claramente, quiero decir que estamos esperando otra, y yo creo que podría haber sido Alien, pero bueno, eso se quedó ahí truncado y de momento ahí está.
Bueno, Chano, espero que te haya interesado lo que te he contado de la película, de mis opiniones, de mis reflexiones, de lo que me ha pasado con la película. Y efectivamente creo que es una película de puesta en reflexión, de poner a reflexionar al espectador, pero de una manera muy hábil, muy elocuente, muy contundente, muy elegante y totalmente kafkiana. Bueno, ya he dicho, tenemos Kafka, el Golem, unos cuantos guiños para la ciencia ficción. Y en fin, espero que te haya servido este comentario. Gracias por la paciencia que has tenido esperando esta videocrítica y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.